Buenos días, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Listen, le escuchamos. Gracias. Empezamos. Ayer hemos terminado con lo que son las citas. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. ¿Todo quedó claro? ¿No hay preguntas? Dicen, buen día. Buen día. Que se me olvidó los compañeros. Apenas estamos dos. Sí, a ver, vamos a escribir de todos formas en el grupo. Esperamos un momento entonces.
Ya, creo que empezamos, ¿no? Faltan varios todavía, pero ya estamos esperando mucho, ¿sí? Seguramente se van a completar en el camino. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las tablas y figuras, ¿ya? Tablas y figuras. En APA solamente existen estas dos, ¿ya? Tablas y figuras. Sabemos que las tablas están compuestas por lo que serían las filas y las columnas, ¿no? Y todo aquello que no tenga este formato de tablas y figuras, o perdón, de filas y columnas, llegaría a ser figura, ¿ya? Entonces, ¿qué entra en figura? Entra lo que sería imágenes, flujogramas, diagramas, gráficos, ¿no? De barra, de torta, de todo, ¿no? Todo eso entra en figuras. Y lo otro, que es filas y columnas, en tablas. Solamente se divide en estos dos elementos según APA, ¿ya? Entonces vamos a tener un índice de tablas y otro índice de figuras en un trabajo. Empezaremos por lo que son las tablas, ¿ya? Las tablas. Cuando hablamos de tablas, sabemos que es una representación gráfica, una representación visual, ¿no? Que puede estar conformado por números, por letras, ¿no? O por palabras, ¿no? O incluso puede estar combinado. Por ejemplo, una lista, ¿no? Entonces, digamos, lista de asistentes, ¿no? Entonces, primero, número, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿no? Luego, datos personales, ¿no? Palabras, texto, ¿no? Román Pairumani, ¿no? Texto. Luego, digamos, celular, 732, ¿no? Números, ¿no? Entonces, puede estar combinado, o puede ser puro texto, puede ser puro número, ¿ya? Dependerá de la utilidad que le estamos dando a la tabla, ¿ya? Ahora, la tabla tiene los siguientes elementos. Estos son los componentes de la tabla, ¿ya? El número. El número, cada tabla tiene un número, ¿ya? Y esto debe estar en negrita, todo alineado a la izquierda, en negrita y de forma correlacional. Entonces la tabla va a ir, ¿no? Tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿no? De forma correlacional. Eso es el número. No es solamente el número, sino tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿no? El número. Luego tenemos el título, ¿ya? El título. Esto está debajo del número y pongan aquí, aumenten en cursiva. Debe estar en cursiva el título. Luego tenemos el encabezado. El encabezado es de cada columna, ¿no? Es cada columna, digamos, número, ¿no? El encabezado. Después 1, 2, ¿no? Datos personales, eso es encabezado. Número de celular, eso, ¿no? Cada columna tiene su encabezado, ¿ya? Encabezado. Y obviamente el cuerpo, ¿no? Donde van a estar los números o el texto, o en todo caso ambos, ¿ya? Es el cuerpo. Finalmente, la nota. Nota sirve para aclarar algunos aspectos que puedan quedar sueltos en el cuerpo de la tabla, ¿sí? Algunos aspectos que no se entienden bien, entonces lo aclaramos en nota. Y si es que hemos obtenido de otra fuente, aquí damos a conocer la fuente del cual hemos obtenido esta información, ¿ya? Ahora, la nota solamente se incluye en caso de ser necesario. No es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio. Bien, entonces estos 5 son los elementos de la tabla, ¿ya? Estos 5 son los elementos de la tabla. Ahora, veamos el ejemplo, ¿ya? Esto es el ejemplo. Como hemos dicho, ¿no? Primero va el número. Entonces, ahí está el número en negrita. Entonces, tabla 1, tabla 2, ¿no? El número es el que va a cambiar. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el título en cursiva. Ahí está, en cursiva. Ahora, como tercer elemento tenemos el encabezado. Ahí está. Cada columna tiene su encabezado. ¿Sí? Su encabezado.
Y el cuerpo, ¿no? Ahí está el cuerpo. Puede ser texto, puede ser números. Y finalmente la nota, igual en cursiva y termina en punto. Ahí está. Y aquí la descripción o alguna aclaración del cuerpo de la tabla. Solamente en caso de ser necesario. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí están los 4 elementos, o 5 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Los 5 elementos. Entonces, esto es lo que conforma la tabla. Ahora, muchas veces nosotros cuando decimos tabla, vemos de esta forma, ¿no? O hacemos de esta forma. Termino. Para nosotros, esto es la tabla, ¿no ve? Separado las filas y las columnas, ¿sí? Esto es la tabla, así lo presentamos, así lo elaboramos. Según APA, no se debe hacer de esta forma, ¿ya? Según APA, solamente requerimos las tablas o las separaciones de línea, obviamente el inicio, la separación entre el cabezado y el cuerpo y la línea final, ¿ya? Estas 3 líneas nada más. Solamente en algunos casos, por ejemplo, si esto fuera un total, por ejemplo, una sumatoria, ¿no ve? Total, ¿ya? Pues en ese caso, sí podemos agregar también esta línea que separa el cuerpo del total, así de esta forma. Pero no necesitamos separar las filas ni las columnas. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Dicen, ¿Sí? en donde está tabla 1, dice arriba, del Sí, título más arriba, tenemos que numerar las tablas por ese orden, tabla 1, 2, 3. correcto. Ah, ya, ¿Sí? De forma correlativa, ¿ya? correlativo. Gracias. ¿Sí? Entonces, no, no van a poner solamente el número así, ¿no? Sino sí o sí tiene que ir tabla, ¿ya? Esta descripción. Luego esto, ¿no? 1, luego será 2, luego será 3, ¿no ve? Entonces, esto es lo que va a cambiar. Esto se va a mantener. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? ¿Sí? No, una preguntita más antes. Todo lo que es el encabezado va a ir si las líneas horizontales. En el cuerpo solo la línea del final del cuerpo. Correcto. O para el total también se le puede poner así entre 2 líneas. Exactamente. Para el total, entonces colocamos esto, ¿no? Una línea más. Ah, ya, La separación. Solamente para las sumatorias. ¿Ya? ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno, ¿no? Ya. Eso es el tema de lo que es la tabla. Aquí vemos el ejemplo oficial de, esto es del manual APA, ¿sí? Del oficial, ¿ya? Entonces, como podemos ver, aquí hay totales. Puede estar así, ¿no ve? Combinado también, ¿no ve? Igual, separamos siempre Dice, el total. Sí, una consulta, esta presentación, así como está ahorita en esta normativa APA, la versión 7 de la tabla, ¿está incluida ya en los Office? no tengo, no, en tema del, mi Office es de 2015, creo, no tengo, ¿sí? Pero se puede hacer Sí, porque, manualmente esto, ¿no? sí, porque, pero más complicado, ¿no? Porque si hay ya una tabla prediseñada, o sea, obviamente es más fácil para hacerlo, pero ahorita sí para hacer más complicado, ¿no? Si no Eh, está incluido todavía en el Office ese modelo, digamos. complicado, complicado, no, no es, ¿no? Ahora vamos a hacer, a ver. Incluso hay preformatos, pero exactamente no es de como este formato que estamos viendo, ¿no? A ver, veamos. Entonces nos vamos a insertar tabla.
¿Están viendo Word, verdad? Sí, 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 se ve. ¿Ya? Sí. Digamos que es esto, ¿ya? ¿Ya? Esto es nuestra tabla y podríamos buscar un formato para esto. Entonces solamente necesitamos líneas. Mira, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? ¿No ve? Entonces ahí está el encabezado. ¿No ve? ¿Ya? Entonces digamos que esto es el cuerpo, ¿ya? Claro, aquí está con colores, ¿no? Tal vez, pero nos sirve para, incluso como estamos acostumbrados a las líneas, pues podríamos, ¿sí? Entonces podríamos utilizar este formato. Como vieron, ya está. Ahora digamos que el último es total, ¿no? Entonces remarcamos y tenemos una opción, ¿no ven? Inicio y aquí está. Y ponemos línea superior. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está, ¿no ven? Entonces ya tenemos la tabla sin filas ni columnas. ¿No ven? No es tan complicado, ¿no? Hay un formato más o menos que se aproxima. Claro, está pintado esto, ¿no? Podríamos quitar igual esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo queda claro? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces ahora vemos lo que son las figuras, ¿ya? Las figuras igual son representaciones gráficas, ¿no? Pueden ser dibujos, fotografías, infografías, ilustraciones, diagramas, organigramas. Todo aquello que no es tabla entra como figura, ¿ya? Todo aquello que no es tabla entra como figura. Entonces, los elementos. De la misma forma tenemos 5 elementos, ¿ya? Tenemos lo que es el número. Entonces, ahora no va a ser tabla, ¿no? Va a ser figura. Entonces, figura 1, figura 2, figura 3, así de forma correlativa. Luego, el título, igual en cursiva, igualito que en tabla, ¿ya? La descripción de la figura, ¿no ven? La imagen, esto va a ser el gráfico como tal, ¿no? Puede ser una infografía, puede ser un organigrama, puede ser una torta circular, unas barras, no sé, todo esto es imagen, ¿ya? A todo eso vamos a conocer como la imagen. Luego tenemos la leyenda. Esta leyenda depende de la figura, ¿sí? Por ejemplo, si fuera un mapa, digamos, ¿no? Esta es línea azul, entonces esto es río, ¿no ven? La leyenda, ¿no ven? Esto es una línea café, esto es camino a tierra, ¿no ven? Esto es una línea negra, esto es límite departamental, o sea, me estoy inventando, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos leyenda en un mapa, ¿sí? Ahora, un mapa, por ejemplo, tiene leyenda, ¿no? Otro, por ejemplo, digamos, estos son barras, ¿ya? Es un gráfico de barras, ¿no? Entonces, aquí hay comparaciones, ¿no? Diferentes colores, ¿no? Entonces, el color azul es 2020, ¿no ve? 2020. El color, esto digamos que es verde, esto es 2021. Y esto, digamos, es rojo. Esto es 2022, proyección, ¿no ve? Entonces, en esos casos sí necesitamos tener leyenda, ¿ya? Son explicaciones de los símbolos que se utilizan en la imagen. Pero ahora imagínense, una foto tendrá necesidad de colocar leyenda. Generalmente no, ¿no ve? No colocamos en una foto, ¿ya? En un organigrama, ¿será necesario? No, ¿no ve? Tal vez el tema de las flechas, ¿no? Tal vez en algunos casos, ¿no? Entonces, la leyenda solamente cuando es necesario aclarar ciertos aspectos de la figura.
De la misma forma, tenemos la nota que sirve para aclarar la tabla, o perdón, la figura. ¿Sí? Necesitamos solamente para hacer aclaraciones. Entonces, ¿cómo hacemos la figura? Ahí está el ejemplo. Entonces, tenemos el título, perdón, el número, ¿no? Ahí está. Entonces, va a ir figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. De esa forma va a ir, ¿no? Luego, el título en cursiva, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta imagen, esta figura, ¿no? Tercer elemento es la imagen, hemos dicho, ¿no? Es esta la imagen, ¿ya? Esta es la imagen. Entonces puede ser cualquier cosa, puede ser una foto, puede ser un organigrama, puede ser un gráfico de barras, ¿no ve? De dispersión, no sé, cualquier elemento. Esto es la imagen, ¿ya? Y esto es la leyenda, ¿ya? La leyenda puede estar en cualquier otra posición, puede estar aquí, no sé, en cualquier otra posición, ¿no? Esta es la leyenda. Entonces, el celeste es serie 1, el naranja es serie 2 y el plomo es serie 3. Yo podría decir, esto es 2019, ¿no ve? Esto es 2020 y esto es 2021, ¿no ve? Entonces, para eso me sirven estas leyendas, ¿sí? Si es un mapa, como les decía, esto puede ser camino asfaltado, esto puede ser río, esto puede ser límite departamental, no sé, ¿no ve? Entonces, para eso me sirve la leyenda, para aclarar, mostrar de la mejor forma la imagen. Finalmente, tenemos la nota, que también nos sirve para aclarar ciertos aspectos. No es descripción, solamente es para aclarar algunas cosas, ¿no? Digamos aquí hay una abreviación de NY, ¿no? Y puede decir uno qué significará, ¿no? Entonces, aquí aclaro, ¿ya? ¿A qué hace referencia? Solamente para esas cosas me sirve. ¿Tienen alguna pregunta? En la leyenda no es necesario colocar como escrito leyenda, No, directamente la representación. correcto. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, tanto en la tabla como en la figura, si es que hemos obtenido de alguna fuente, entonces colocamos fuente, dos puntos, apellido y el año. ¿Ya? Entonces, así vamos a colocar, ¿ya? Ahora, en algunos casos hemos dicho, no es necesario la nota, ¿no ve? Entonces, pero esto hemos obtenido de otra fuente, entonces colocamos directamente de esta forma. Ahora, si es que necesitamos nota, punto seguido y colocamos, ¿ya? La fuente del cual hemos obtenido, ¿ya? Ahora, en algunos casos, esto es, por ejemplo, cuando he obtenido de Pairuman, es decir, lo he replicado o lo he copiado directamente. Pero yo puedo reelaborar, ¿no? Entonces, de Pairumani, pero le he modificado, le he dado mi propio formato, incluso algunos datos he cambiado, ¿no? Entonces, fuente, elaboración en base a, igual, ¿no? Entonces, elaboración en base a, entonces eso significa que si bien hemos copiado, no hemos copiado tal como está, sino lo hemos modificado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? La fuente va después de la nota, punto seguido, fuente, así como está en el ejemplo, ¿Correcto? o abajo, No, punto en seguido, la misma, es un solo párrafo. ¿Ya? allá, en donde es la fila de nota, entonces. Correcto. Y la Ahí, nota puede ser unos dos, tres líneas, ¿no? Igual. y al final ponemos punto y Correcto. ya, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que son las tablas y figuras? ¿Sí? ¿Ninguno? Ya, entonces, esos son las tablas y figuras. Y aquí, igual vamos a ver, esto es el ejemplo de lo que sería el manual APA. ¿Ya? Entonces, ahí está, por ejemplo,
el número, ahí está el título, ahí está la figura, ¿no? Figura. Y aquí está la leyenda y aquí está la nota. ¿Sí? La nota. Entonces, exactamente como hemos visto, ¿no? Entonces, esos son los 5 elementos. Ahora, esta leyenda hemos dicho, por ejemplo, en una foto no es necesario colocar, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, solamente en algunos casos va a ir. ¿Ya? Va a ir. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? ¿Se ha entendido todo? Le hice una consultita. ¿Sí? Normalmente en esta base de datos, en este gráfico que nos está poniendo, en donde tendríamos que poner la nota cuando son de 3, 4 autores, vamos a utilizar la regla anterior que ya estuvimos utilizando. Sí, el et al, si son más de Ah, 3. Si son muy bien, 2, entonces los dos, ¿no ve? los dos. Pairmane y Quispe, ¿no ve? Sí. El mismo. Ya, está bien, Lisa. Esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Entonces, ahora vamos a ver lo que son referencias. Referencias. Ahora les comparto. Denme un segundo. Ya. Referencias. ¿Qué es referencia? Las referencias son el enlistado de todas las fuentes que hemos citado, ¿ya? Entonces, las referencias es lo que conocemos como bibliografía, ¿ya? Vamos a enlistar todos aquellos trabajos que hemos citado. Ahora, ¿por qué en APA se conoce como referencia y no bibliografía? Son dos cosas diferentes. Referencia, como acabo de decir, solamente es el enlistado de todos los trabajos consultados, ¿ya? Mientras que bibliografía es el enlistado de todos los trabajos citados y consultados. Ejemplo, voy a suponer que estoy haciendo mi trabajo, un proyecto, una tesis, digamos, y he encontrado 100 fuentes entre libros, periódicos, revistas, páginas web, PDF, todo. Total, 100, ¿ya? Los 100 he leído, los 100 están relacionados con mi trabajo, pero de estos 100 solamente he citado de forma textual o de forma parafraseada 70, ¿ya? Los otros 30 solamente los he leído, pero no lo he citado. Entonces, en referencias solamente debo enlistar los 70 referencias. Mientras que en bibliografía debo enlistar los 70 más los 30, es decir, los 100. Eso es bibliografía. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido la diferencia? ¿Alguien no ha podido comprender? ¿Jacinto se entendió? Sí, Lice. Alicia, ¿Verónica? ¿nos puede repetir la última parte, por favor? Ok, entonces hemos dicho, ¿no? Digamos que yo tengo 100 fuentes, ¿ya? Libros, revistas, página web, videos, todo eso, fuentes, total, son 100. Estos 100 los he leído, los he visto, los he escuchado.
Todos están relacionados con mi trabajo. Sin embargo, al elaborar mi trabajo, solo he citado de forma textual o de forma parafraseada 70. Entonces, en referencias, solamente debo enlistar estos 70, ¿ya? En referencias. Mientras que en bibliografía, los 100, los 70 que he enlistado y los 30 que he consultado. Esa es la diferencia, ¿ya? Por eso en APA solamente referencia, es decir, trabajos o fuentes citados. ¿Alguna pregunta? Gracias, Lisa. Ok, ¿todo claro? Todo ok. Muy bien. Ahora, un detalle más. No está aquí porque no va, ¿no? Pero muchas veces en los trabajos veo, ¿no? Ponen webgrafía, cibergrafía, trabajos consultados en línea, ¿no ven? ¿Han visto alguna vez ustedes? Sí, sí, he visto. ¿Sí? Entonces, muchas veces colocan, los separan así, ¿no? En APA no existe esa separación. Y de hecho, en ningún estilo hay. Solamente a alguien se le ha ocurrido y se ha propagado eso, ¿no? Todos entran en el mismo, ¿sí? Entonces puede ser libro, PDF, video, todo entra en referencias, ¿ya? Y tiene que estar en orden alfabético, ¿ya? Entonces empieza en A, termina en Z. Ahora, en otros estilos, por ejemplo, el Vancouver, no es así, sino es en orden de citas, ¿no? Entonces, una fuente, digamos, esta fuente, digamos que he citado 10 veces, ¿no? Es el único que he citado 10 veces. Entonces, esto va primero. Esto he citado 8 veces, esto va segundo. Esto he citado 5 veces, va tercero. Así es. Pero aquí no, es en orden alfabético. ¿Ya? El orden de la lista. Ya. Algunas características que vamos a colocar en referencias. Vamos a colocar apellido o si son varios autores, apellidos. ¿Ya? Fecha de publicación, es decir, el año. ¿Ya? Ahora aquí, por ejemplo, si fuera página web, video, en la cita solamente colocamos año, ¿no ven? Aquí no, fecha completa. Digamos, 21 de junio de 2021. Así vamos a colocar, ¿ya? Fecha. En caso de que tenga. Puede ser páginas web, blogs, tweets, no sé. Todo aquello que tenga fecha completa, lo colocamos tal cual, ¿ya? El título de la fuente. El título, digamos, el libro. Entonces, el libro tiene un título, entonces vamos a colocar ese título, ¿no? Por ejemplo, su título es Manual del Tesista, ¿ya? Entonces colocamos este título. Ahora hay algunos libros que tienen dos títulos, es decir, título y subtítulo. Esto es el título, APA, ¿no? Y este es el subtítulo, citas y referencias según séptima edición. Eso es subtítulo. Pues van a ver muchos libros que tienen esa característica. Entonces, coloco ambos, ¿ya? Y debe estar en cursiva, siempre y cuando el título sea el principal, ¿ya? Les voy a mostrar otro ejemplo. Este libro tiene un título que es El estado del arte, teoría y metodología. Escriben 3 autores, pero no escriben como un libro normal, es decir, no escriben los 3, sino cada quien escribe un capítulo, ¿no? Entonces, el capítulo 1 es ¿qué es el estado del arte?, ¿no? A ver, vamos a ver. Y lo escribe uno de los autores. Ahí está. No sé si logran ver. ¿Qué es el estado del arte? Y lo escribe Marcelo Sarzuri, ¿ya? Y vamos a ver otro capítulo. Este es el capítulo 2,
La importancia de la información documental para la investigación lo escribe David Mora. ¿Ya? Entonces, es un libro diferente. Esto tiene un editor. ¿Ya? Entonces, en esos casos, esto es el título principal y estos títulos que son de los capítulos son títulos secundarios. Entonces, solamente cuando el título es principal va en cursiva. Ahora, yo puedo solamente referenciar al título secundario. Eso va en letra normal. ¿Ya? En un momento vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, el título puede estar en cursiva como no. Generalmente está en cursiva porque siempre la mayoría lo citamos directamente al texto. ¿Ya? Y si es libro físico, editorial. ¿Ya? Editorial. ¿Sí he entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? La parte final. ¿No lo escuché? ¿Alguien preguntó? Que dijo que solamente la editorial se podía colocar. Sí, eso es la final. Ahora veamos. Ahí está el margen izquierdo. Segunda línea. Aquí tiene segunda y tercera. Utilizamos formato sangría. Formato sangría. Perdón, sangría francesa. Formato en sangría francesa. ¿Ya? Siempre. Ahora, eso nos sirve para identificar fácilmente, ¿no? Entonces voy a borrar todos. Entonces fácilmente puedo, A, B, ¿no? Puedo ubicar. No está en negrita, en cursiva, nada, ¿no? Letra normal. Entonces, para ubicar mejor, utilizo el formato de sangría francesa. Entonces, me voy a ir al documento Word. Vamos a hacer manualmente, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Están viendo documento Word? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Entonces, ahí coloco apellido, ¿no? Hemos dicho apellido. Coma. Inicial del nombre. Ahí está. Luego hemos dicho año. Entre paréntesis, ¿no? Punto. Ahí está. Y el título principal en cursiva. Estoy inventando el título, ¿no? ¿Ya? En Latinoamérica. Me estoy inventando el título, repito, letra normal y pongo editorial. ¿Ya? Ahora hemos dicho sangría francesa. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Seleccionamos y aquí donde dice párrafo, hacemos clic aquí. Dice aquí sangría y especial y yo pongo sangría francesa. ¿Sí? Aceptar. Ahora aquí hay que configurar. Está desconfigurado mi máquina. A ustedes no les va a salir de así. Entonces colocamos aquí. .23, ¿no? Y aceptar. Ahí está. ¿Ya? Sangría francesa. La segunda línea con sangría. Ahora, esto es uno de los cambios. Antes, aquí, antes de la editorial, en la sexta era el lugar, ¿no? Entonces se colocaba así. La Paz, Bolivia, 2 puntos y recién la editorial. A esto se conocía como lugar, ¿ya? Ahora esto se ha omitido, ¿ya? Ya no hay este lugar.
Entonces, en la séptima, directamente después del título, colocamos la editorial. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, Lice. Ya, muy bien. Ahora vamos a hacer varios ejemplos, ¿sí? Ahora, les decía, ¿no? Los libros, por ejemplo, esto también tiene, ¿no? Dice el estado del arte. Y aquí abajo dice teoría y metodología. Cuando una fuente tiene subtítulo, entonces en el título lo agregamos 2 puntos y colocamos, digamos, aquí el subtítulo, así más o menos, ¿ya? Entonces va en el mismo título, ¿ya? Igual en cursiva, pero aquí estoy agregando 2 puntos, eso significa que esto es el título principal y esto es el subtítulo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende eso? Otra vez, por favor. Hay libros que tienen subtítulo, ¿no? Como esto, ¿no? Esto es el título principal y esto es el subtítulo. Entonces, no puedo yo solamente colocar el título principal, sino tengo que colocar ambos. Entonces, el subtítulo coloco después de 2 puntos en el mismo título. Ahí están los 2 puntos y coloco el subtítulo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Ahora, otro ejemplo. Voy a copiar este mismo, ¿sí? Aquí me olvidaba. Aquí va punto, ¿ya? Final, siempre el punto. Luego, tenemos, digamos, es otro ejemplo, ¿ya? Voy a borrar esto. Hay libros que tienen edición, ¿ya? Entonces ahí dicen, ¿no? Segunda edición, tercera edición, cuarta edición, quinta edición, ¿no? Solamente desde el segundo, ¿no? Si es primero, no pasa nada, ¿no? No colocamos, porque es primero. Entonces, aquí, después del título, ahí está el título, ¿no ve? Después del título, colocamos en paréntesis, ¿no? Digamos que es segunda edición. Ahí colocamos, ¿ya? Después del título, ni siquiera separamos, ¿ya? Termina el título, entre paréntesis colocamos el número de edición, recién viene el punto, ¿ya? Ahí viene recién el punto, ¿ya? Entonces es como si estuviera en el título, solamente que esto ya no está en cursiva. Lo que dice edición, ¿no? Y luego la editorial. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna? Latinoamérica está todavía en cursiva, Lice, o Claro, todo el título principal es todo cursivo. Sí, sí, claro. ahora sí. Allá. El título, si es principal, hemos dicho en cursiva, ¿ya? ¿Se entiende cómo se coloca cuando tiene editorial? Perdón, ediciones, diferentes ediciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, no es el caso, pero también viene con esto, ¿no? Por ejemplo, algunos casos puede ser un video, ¿ya? Entonces, aquí en vez de segunda edición, pero aquí en corchetes vamos a colocar video. ¿Ya? Video. Entonces estoy aclarando de que esto es
un video, ¿no? Aquí puedo colocar el link de YouTube, ¿no? Entonces, https, ¿no? Ya después vamos a ver esta parte, ¿ya? Pero aquí, después del título, viene lo que es el video. El subtítulo ya no sigue en cursiva, aquí está, ¿no? O no parece que está en cursiva. Está en cursiva. El título principal y el subtítulo está en cursiva. ¿Ya? Solamente no hemos dicho en cursiva cuando aquí es edición o es video o, por ejemplo, puede ser una presentación, ¿no? PowerPoint. ¿Ya? Una presentación. ¿Ve? Entonces, digamos que soy docente y el PowerPoint lo cuelgo en una página. ¿Ya? Entonces, ahí está disponible para todos. Entonces, lo cito como una fuente de internet, ¿no? Entonces, PowerPoint. Entonces, aquí, para aclarar, necesito colocar en corchetes. Ahora, cuando es edición, solamente en paréntesis. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Lo que está dentro del corchete o paréntesis, hace rato estaba video, ahora está PowerPoint. Lo que dice PowerPoint, eso ya no tiene que estar en cursiva. El título sigue en cursiva. Correcto. Eso hemos dicho. Igual en número de edición, solamente segunda, tercera edición, ya no está en cursiva. Ya no está en cursiva. Ya está bien. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Ahora me voy a hacer otro, ¿ya? Ahora vamos a ver con varios autores, ¿no? Esto es un autor, ¿no? Con dos autores. Entonces, ¿cómo va a ser? Pairumani, inicial del nombre, ¿no ve? Román, ¿sí? Inicial del nombre. Pongo coma. Pongo esta I. Digamos, Mamani, digamos que se llama Gumersindo, ¿ya? Pues nuevamente el año, punto, y el mismo formato, ¿no ve? Digamos que hasta ahí el título. Digamos que es así. Entonces, ¿qué cambia? Lo único que cambia es el tema del autor, ¿no ve? En este caso, agregamos esta I, ¿ya? Obviamente aquí una coma, ¿ya? De esta forma colocamos cuando es dos autores. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Está claro. Una consulta. En el caso de que el autor tuviese dos nombres, ¿se hace la referencia de las Ya. Sí, iniciales? los dos nombres. ¿Ya? Los dos iniciales. Digamos que se llama Juan Gabriel, ¿ya? Entonces pongo J, así. ¿Ya? Los dos nombres. Nombres compuestos, ¿no? Los dos iniciales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. Ahora, siempre va a ir, a ver, voy a colocar este mismo. Digamos que ahora tiene 3 autores, ¿ya? Puede ser 5, puede ser 10, lo que sea, ¿ya? Entonces, este siempre va a ir al final, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar coma, digamos, es Quispe, coma, Braulio, digamos que se llama, ¿no? Entonces, esto se traslada para el final, siempre para el final, ¿ya? Digamos que son 4 autores, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar Zapana, digamos, Marcelo,
punto, coma. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto es un autor, esto es dos autores, tres autores, cuatro autores. ¿Me dejo entender? Hemos dicho que se puede agregar ahora hasta 20 autores, ¿no? Entonces, 10, entonces lo hacemos de esta forma. 15 lo hacemos de esta forma. 19 lo hacemos de esta forma. 20 lo hacemos de esta forma. Pero si ya es más de 20, ya cambia. Ya cambia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer algunos autores más, ¿ya? Luego, ustedes ya lo van a hacer, ¿ya? A ver, ¿qué apellidos más puedo poner? Ya, digamos que esto ya es más de 20, ¿ya? Más de 20 autores, ¿sí? Ahora, hemos dicho, ¿no? Cuando es, digamos, 25 autores, digamos que es. Mencionamos a los 19 primeros, ¿ya? A los 19 primeros, luego colocamos coma, puntos suspensivos, ¿ya? Finalmente, al último autor, al autor número 25. Puede ser 30 autores, entonces primero a los primeros 19 puntos suspensivos, aquí hay un error, ¿no? Tiene que estar. Puntos suspensivos y al último autor. ¿Está claro? ¿Se entiende cuando son más de 20 autores? Dicen, eso es cuando son solo a partir más de 20. Más de 20. Porque, Puedo citar recuerden, unos, puedo citar unos 3 o 5 puntos suspensivos. o sea, hasta 20 normal, todos, hasta 20. Hasta los 20 tengo que citarlos. Correcto. Y de ahí de 100 puntos suspensivos y el último, digamos, son 25 y ya el último. Y tantos. Exactamente. ¿Ya? Qué Si belleza. solamente cuando la fuente tiene más de 20 lo hago de esta forma. ¿Ya? Si es 10, este es el formato. Menciono a los 9 primeros y esta I pongo para el último y coloco al autor 10. Si son 11, menciono a los 10 y esta I para el autor número 11. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchan? Dicen, Sí. no sé dónde me he perdido yo, tal vez una parte ahora último, pero recuerdo que cuando nos dijo al principio eran dos autores y después el et al, después de tres creo que dijo. ¿Dónde Ya. me perdí yo? Eso es en cita. Ay, Estamos ay, ay, en ya. referencia. Ay, ay, ya, dicen, disculpe, entonces yo esa partecita me perdí, entonces pues estaba diciendo ahora por qué cambió. Ah, ya. Ya, dicen, gracias por la En aclaración. citas recuerden, si es uno, en todos. Si son dos, en todos. Pero si son de De tres tres en para arriba, adelante, et al. Solo al sí, eso me primero, acordaba. ¿sí? Ahora, esto es Ya, Liz. referencia, ¿ya? Ay, Esto ay, ay, es la gracias, Liz, por la bibliografía, aclaración entonces. ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sí, está claro. Sí, Luis, todo bien. Todo chalita, como dicen en su. Ya. Ahora, hay algunos libros que también
vienen con editor, ¿ya? Con editor. Entonces, más o menos lo hacemos de esta forma, ¿no? Digamos, Pairumani, coma, inicial del nombre, punto, ¿no? Punto. Y ahí colocamos ed, ¿ya? Aclaramos. Ed. Y el resto es exactamente lo mismo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Es esto. Es decir, este libro incluye lo que es editor, ¿no? Entonces, hay libros, ¿no? Digamos, un libro, ¿no? Escriben varios autores, pero uno de ellos es el editor, ¿no? El que compila, digamos, todo el texto, ¿no? Entonces, se menciona de esta forma. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, aquí usted sería el editor. ¿Correcto? Ah, ya. Si hubieran, digamos, dos autores, como en el caso de Rivita, Mamani, y sería Mamani el editor, entonces a Mamani le pongo Ed. Correcto. Ah, qué belleza. Ya, ¿Ya? Alita. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, seguimos entonces. Y dicen. Sí, ¿Y pueden haber dos editores? sí, pueden haber. Sí, Y ed, le coloco- aquí, coma, ¿no? Y, ¿no ve? Editor también. ¿No ve? no, ¿cómo sería con dos editores? Un ejemplito, por favor. Entonces aquí colocas coma, ¿no ve? Tal como hemos hecho Ya, con dos autores, ¿no ve? allá, Luego coma, y pones, le digamos coloco. que es Mamani, ¿ya? Coma, inicial del nombre, punto. Y aquí también lo colocas ed. Ahí está. Ay, ay, Pairumani Roman, editor. Mamani, no sé, Romeo, editor. ¿Ve? Entonces, ahí está, dos editores. Ya no se pone la I ahí. Entre Ah, eso me país. faltaría. Sí, sí, perdón, perdón. Aquí falta la I. ay. Ahí está, Ujú. ahí está. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Recuerdan? Podemos tener dos textos del mismo autor, digamos, con otros títulos diferentes. Si quieren, incluso con otra editorial. ¿Cómo colocamos en citas? Son dos textos diferentes, pero es el mismo autor, del mismo año. ¿Cómo coloco en cita? ¿Cómo hago la diferencia? La Coloco letra, A y con la esto letra A, coloco B. B. Ajá. Si hubiera un tercero, C. ¿Lo ve? En forma alfabética. ¿Ya? Entonces así. Ahí está. Entonces, tal como va en la cita, viene aquí y se replica. ¿Ya? A y esto B. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Perdón, esto es cuando es el mismo libro con el mismo No, título no. diferente. Solamente cuando el año es igual, porque en la cita solamente colocamos apellido, año, ¿no ve? No va el título del texto, eso no lo diferenciaría ya ahí, o sea, necesariamente tiene que poner esto. Claro, pero esto viene de la cita. En la cita, ¿cómo lo diferencias? La cita lo que he indicado es poniendo la letra A, B. Sí, ahora digamos, dice A. Viene aquí y resulta que no está aquí A ni B. Ahora, ¿cómo sé cuál es cuál?
Sí, está bien. ¿No ve? Entonces, para eso sirve esto, ¿ya? Entonces, tal como se coloca en la cita, viene aquí, ¿ya? Cuidado, lo cambien, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Entonces tienen que especificar cuál es A y cuál es B. Bien claro, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Claro está. Ok. Ahora voy a copiar este mismo. Ahora voy a suponer que no tiene autor. ¿Ya? ¿Cómo se hace cuando no tiene autor? ¿Qué se hace? Se pone el título Ya, entonces abajo. este título lo llevamos. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Voy a... Ay, lo he quitado el año, ¿no? Entonces digamos que es 2020. Punto. Ahí está. A ver, para que tenga sangría, lo voy a colocar así. Ahí está. El título, punto, año, y como ya he colocado título, no voy a volver a poner, entonces directamente la editorial. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, Ok. Entonces, eso también de la misma forma lo realizamos en cita, ¿no ve? Ya, cuando no tiene fecha. Voy a copiar esto. Eso igual ya hemos hecho en cita, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace cuando no tiene año? ¿Alguien recuerda? En cita. colocar SF en minúscula. Ok, entonces aquí también colocamos S.F. Esto cuando no tiene fecha, es decir, año. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Dicen, Sí. en ahí arriba, por ejemplo, si no tuviera el año, ¿no ven arriba donde dice Bruño? Le ¿Sí? ponemos también SF si en caso no tuviera año, aquí entre paréntesis también, SF Correcto. con ¿Sí? minúsculas, ¿no? ¿Sí? Vale, ya, muchas gracias. Bien. Entonces, esto. Ahora, hemos hablado también de autor corporativo, ¿no ve? Autor corporativo es cuando no tiene nombre y apellido, ¿no ve? Entonces aquí no tiene apellido ni nombre. Entonces, ¿qué pongo? Pongo autor corporativo. Digamos, Ministerio de Educación de Bolivia. Punto. Esto cuando no es autor persona natural, sino es autor corporativo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Todo claro? ¿Y por qué tiene al final Bruño, digamos, que es autor cooperativo? Bruño tendríamos que borrar. Ah, la editorial es eso, ¿no? ¿Dice? Claro, esto es la editorial. Ah, ya, ya. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Bien. Ahora, suele pasar esto, ¿sí? Aquí voy a colocar.
¿Alguien entiende? No, yo no. ¿Qué idioma es? Aymara. Aymara. Ahora, ¿en qué idioma estamos redactando? En castellano. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos fuentes que hemos consultado y citado en otro idioma, debemos colocar su traducción. ¿Ya? ¿Cómo? Después del título en letra normal. Entonces, esto llega a ser su traducción, ¿correcto? Del título. No se deja así nomás. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Yo puedo parafrasear. Digamos, he leído en Aymara y lo he parafraseado. Lo he utilizado. Está en otro idioma el título. Entonces, debo colocar en castellano su traducción. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Dicen, eso no he entendido, cuando dijo que cuando podemos parafrasear en quechua, digamos, no entiendo esa parte. ¿Qué es parafraseo? ¿Qué es parafraseo? Redactar un texto con nuestras propias palabras, lo que el autor ha tratado de darnos el mensaje, digamos. Exacto, entonces no necesito yo parafrasear en Aymara. Hay que hacerlo allá. O sea, hay que hacerlo en... No he entendido esa parte, por eso dicen. Por eso, si parafraseo, digamos, este texto es en Aymara. He leído en Aymara, yo entiendo Aymara. Pero yo lo puedo parafrasear en castellano, pero me estoy basando en este autor. Ahora, en la cita solamente va el apellido y el año. Eso no está en Aymara, ¿no ven? Pero el título sí está en Aymara. Entonces, al momento de colocar este título, a su lado, en corchetes, coloco la traducción. Puede estar en inglés, en cualquier otro idioma. ¿Ya? O tal vez estamos escribiendo en inglés y lo que estamos consultando está en castellano, entonces igual tenemos que traducir al inglés. ¿Ya? Solamente como ejemplo estoy colocando esto. Ahora sí se entiende. Sí, dicen. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Alguien preguntaba, decía, a ver, vamos a ver el chat. En corchetes, sí, en corchetes. ¿Ya? Solamente las ediciones van en paréntesis, los demás en corchete. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Y lo mismo pasa, por ejemplo, ¿no? Esa es una regla, por ejemplo, ¿no? Digamos que estoy traduciendo o estoy escribiendo mi texto, ¿no? Entonces voy a decir, en la ciudad de La Paz, conocido como estoy redactando. Es en castellano. Ahora, este Choqueyapu, ¿qué idioma es? Aymara es otro idioma, entonces esto debo colocar en cursiva. Puede ser inglés, puede ser francés, alemán, cualquiera, ¿no ve? Esto es una regla gramatical también, ¿no ve? Los periodistas utilizan muy bien. Van a ver, lean periódico, van a ver algunas palabras que están en cursiva. Ahora, no solamente es cuando es un idioma diferente a lo que estamos escribiendo, sino, por ejemplo, cuando son sobrenombres, ¿no ve? Apodos, ¿no ve? Entonces colocamos igual en cursiva. Entonces, hay una regla de uso de cursiva. Eso se ve en gramática en castellano. ¿Ya? Entonces, este mismo caso más o menos estamos relacionando con esto, ¿ya? Pero aquí ya se traduce, ¿ya? Muy bien, eso como paréntesis. Ahora veamos fuentes digitales, ¿ya? Fuentes digitales. Hasta aquí todos eran libros físicos, ¿no ve? Con editorial, ¿no ve? ¿Ya? Ahora en fuentes digitales
La mayoría no tiene editorial, ¿no ve? Por ejemplo, los PDFs no tienen editorial, ¿no? Entonces, los fuentes digitales pueden tener DOI o solamente URL, ¿ya? DOI es un código alfanumérico, ¿ya? Entonces, DOI más o menos es así, ¿no? Eso es un DOI, así más o menos, ¿ya? Esto es un código. Esto sirve como link. Esto lo pegas al Google, entonces te encuentra exactamente, te localiza el PDF, el documento, ¿ya? ¿Y qué es el URL? URL es https www.minedu.bo.gov, ¿no? Slash, ¿no? .pdf. Esto es la URL, ¿ya? Esto es la URL. Y esto es el DOI, ¿ya? Entonces, si no tiene DOI, tiene al menos URL, ¿ya? La URL es completa, ¿no? Muchas veces me ponen así, ¿no? Así me ponen. www, ¿dónde estoy? Aquí voy a colocar. Así me colocan. www.wikipedia.org. Esto se llama dominio. Esto es dominio, no es URL. Entonces, si yo entro aquí, digamos que me ha puesto, está haciendo su trabajo sobre turismo, ¿no? Entonces, si me entro aquí, van a ver qué es lo que sucede y por qué no se debe colocar de esa forma. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, ahí está. Mira, lo voy a pegar aquí. www.wikipedia.org. Hago clic. Y me manda a Wikipedia. O sea, aquí tengo que estar buscando yo. No. La URL me dirige exactamente al sitio. Ejemplo, aquí voy a buscar turismo rural PDF, ¿ya? Entonces, esto es un documento. Esto es la URL. Esto debo copiar. Entonces, en otra, cuando yo entre, digo, hago clic en ese enlace, ahí está, y me tiene que direccionar exactamente al documento, a la página web, al sitio. ¿Ya? Exactamente, no tengo que estar buscando. Al lector le tienes que direccionar exactamente al sitio. Eso es la URL. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces, no dominio, sino URL. Esto es la URL. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, En el DOI, listen, en el ¿sí? DOI se le coloca simplemente así todas esas letras mayúsculas No, y si hubiera números. no. O hay algo. Ahora ¿Cómo vamos a hace? ver, ¿ya? Ah, ya, ya. Pensé que estabas pasando. ¿Ya? No, todavía. Ahorita vamos a ver DOI. Ahora, esto aclaro. En algunos casos no es así cortito, ¿no? Entonces, es así más o menos, ¿no? ¿Sí? Largo. Así. Hasta ahí, digamos, ¿no? Ahora, APA te sugiere que puedas reducir, ¿ya? Puedes reducir la URL. Puedes acortar la URL. ¿Cómo se hace? Alguien me decía en un curso, entonces, ¿puedo colocar solamente hasta aquí? No, no se refiere a ese tipo de acortar, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar una herramienta de Google, ¿ya? ¿Están viendo todos Google? Sí, ¿Se ve, no ven? Pirex. Ya. Entonces, aquí ustedes ponen acortador URL. O acortar link, no sé, pues cualquier palabra. Y les va a aparecer muchos, mira. Qtli, Bitly, acortar link, N9SL. Aparecen varios, ¿ya?
A mí me gusta el Bitly. Es solamente es preferencia personal, ¿ya? Igual todo se utiliza. Entonces pongo aquí, ¿ya? Mientras este PDF me voy a copiar. Este link, digamos que es largo, ¿ya? Control C. Y me voy aquí a Bitly. Ahí está abierto mi cuenta. Voy a cerrar porque pueden utilizar igual sin necesidad de crear su cuenta. Es gratis, pero tienes más funcionalidades. Pero por ahí dice, nos ha hecho trampa, ¿no? Entonces, así les va a aparecer. Pueden hacer el intento ahora si quieren. Ahí está, así. Aquí no estoy, mira, no estoy entrando a mi cuenta, nada. Aquí abajo hay un espacio donde dice shorten your link, ¿no? Ahí pegan su link, ahí está. He copiado, ¿no ve? De aquí he copiado. Esto he copiado. ¿Ya? Entonces estoy aquí, he puesto y simplemente shorten. Y aquí está mi link. Estito ya es mi link. ¿Ya? Copio, ¿no? Copio. Ahora dice APA, primero van a verificar si efectivamente los direcciona. Entonces, he copiado ya, ¿no? Control C. Abro otra pestaña y voy a colocar ahí. Ahí está, mi link corto. Enter, voy a ver si me direcciona exactamente al PDF. Y como ven, me ha direccionado exactamente al PDF. Entonces yo, en vez de estar copiando todo ese link enorme, simplemente utilizo este link de esta forma. Link acortado. Entonces, eso sí se puede ahora en la 7ª edición. En la 6ª no se consideraba eso. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Ahora se tendría que poner, eso es adicionar, esto es para adicionar el link, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en lo que usted ha puesto Pairumani y ahí está y lo adiciono en este caso. Estamos hablando de fuentes digitales. Esto eran fuentes físicos. Pero entonces ya no se pondría el nombre. Claro, todavía no estamos viendo, solamente estamos considerando todavía. Ah, Es ya. el mismo formato, ¿ya? Entonces voy a colocar, ¿no? Digamos que es un PDF, ¿no? Pairumani, coma, inicial del nombre, año, digamos que es de 2019, punto, coloco el título, ¿ya? Termina ahí y no tiene editorial, sino es un PDF, entonces coloco la URL. Ahí está, en letra normal. ¿Ya? Ahí está. Entonces, así es como vamos a desarrollar en fuentes digitales, ¿ya? Con URL. Ahora, esto mismo voy a copiar para no estar tardando. Ahora, digamos que este fuente tiene DOI, ¿ya? Entonces, cuando tiene DOI, colocamos así. https doi.org, ¿no? Slash, y ahí colocamos el DOI, el código alfanumérico. Digamos que ahí. Así, como si fuera un link también. En la 6ª se colocaba así. DOI, mayúscula, y así. ¿No? Así se colocaba en la 6ª. Entonces, uno no sabía qué será DOI, ¿no? Entonces, uno no sabía. Ahora, DOI se coloca así. Entonces, es un link. Entonces, igual nos direcciona exactamente al documento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nada? Ya, entonces aquí hay que hacer ciertas diferencias, ¿no? Hay que colocar ciertos datos adicionales en caso, o eso va a depender mucho de la fuente, ¿ya?
Eso vamos a aprender el día de mañana, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Consultas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Hasta ahí está todo comprendido, licenciado. Ok, bien. Entonces mañana continuamos y va a ser mañana nuestra última clase, ¿ya? Entonces vamos a terminar esto y vamos a aprender a automatizar. ¿Cómo vamos a hacer de forma automática en Word? ¿Ya? Entonces mañana todos puntuales a las 11 en punto. Hasta mañana. Buenas tardes a todos. Mañana, licenciado. Sander. Buenas tardes, Lice. Chao. Chao, chao.